En la época de Mozart, todo el mundo silbaba sus melodías por la calle. Y ahora, de repente, no sé por qué. Nadie sabe por qué. André Rieu es famoso por hacer sonreír a millones de personas con su música. Sus conciertos se sienten como magia, llenos de alegría, color y corazón. Pero detrás de esa cálida sonrisa, no todas las colaboraciones fueron fluidas. A lo largo de los años trabajó con cantantes y músicos que, en lugar de integrarse, aportaron ego, drama o decepción al escenario. Para un hombre que valora la armonía por encima de todo, esos choques dejaron una marca. Y aunque permaneció en silencio durante décadas, a los 75 años, finalmente se sinceró sobre aquellos que lo decepcionaron. Únase a nosotros mientras descubrimos a los 7 músicos que André Rieu nunca pudo olvidar. Katherine Jenkins. En 2009, el mundo de la música crossover clásica reunió a 2 grandes nombres, André Rieu y Katherine Jenkins. Sobre el papel parecía una combinación de ensueño. Rieu, el maestro holandés, conocido por sus mágicos conciertos con la orquesta Johann Strauss, había construido su reputación convirtiendo la música clásica en una experiencia llena de alegría, unidad y elegancia. No se trataba solo de tocar notas. Se trataba de crear armonía que se extendiera desde el escenario hasta los corazones de todos en el público. Jenkins, por otro lado, ya estaba causando sensación en el Reino Unido, como una estrella crossover clásica. Con una poderosa voz de mezzosoprano y una imagen pulida, había capturado a millones de fans a quienes les encantaba cómo mezclaba la ópera con el pop. Invitarla a actuar con Rieu parecía la opción perfecta. 2 artistas que podrían unir mundos diferentes bajo un mismo foco. Pero pronto quedó claro que, si bien sus talentos eran extraordinarios, sus estilos de trabajo no lo eran. Los primeros signos de problemas aparecieron durante los ensayos. La orquesta de Rieu era famosa por moverse como un solo cuerpo. Los músicos respiraban juntos, mezclándose perfectamente con Rieu, guiándolos como un director que valoraba la familia por encima del ego. Ese era su estilo, y es lo que hacía que sus conciertos se sintieran tan cálidos y vivos. Jenkins llegó con su propio equipo. Estilistas, consultores de iluminación e incluso un entrenador vocal. Esto no era normal en el mundo de Rieu. Para él, la orquesta se trataba de confianza y equilibrio. Todos desempeñaban su papel con respeto y nadie se exigía el solco senatoro. Jenkins, según los técnicos, quería más que solo su parte en la música. Quería el escenario mismo. Solicitudes de luces más brillantes durante sus solos, exigencias de múltiples tomas si sentía que el ensayo no la capturaba bien, e incluso pedir permanecer en el medio durante los números de conjunto. Todo esto fue erosionando lentamente el ritmo fácil que Rieu valoraba tanto. Para los músicos de la orquesta, el cambio fue notable. Estaban acostumbrados a compartir el escenario, dando y tomando espacio con gracia. Ahora, se estaban adaptando a alguien que parecía querer el brillo del foco fijado firmemente en ella. Un técnico incluso recordó a Jenkins pidiendo un baño dorado de luz en su rostro con un foco más estrecho. Algo que iba en contra de la presentación habitual de Rieu. Como siempre, Rieu se mantuvo cortés y profesional. Nunca explotó, nunca creó drama, pero los que lo rodeaban podían ver la decepción. En privado, según los informes, dijo, ella persiguió el foco más que la armonía. Para Rieu eso lo decía todo.
La música no se trataba de ego, se trataba de conexión. Si una persona tomaba demasiado espacio, el equilibrio se rompía. La colaboración, que tenía el potencial de convertirse en algo duradero, se enfrió rápidamente. Los planes para giras conjuntas se abandonaron silenciosamente y el nombre de Jenkins desapareció de los carteles y los anuncios promocionales. Los fans que habían disfrutado de las actuaciones a dúo comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué no había vuelto al escenario con Ryo? ¿Hubo una pelea? Ninguna de las partes habló públicamente sobre una disputa. Ryo nunca ha sido de ventilar problemas en público. Y la propia Jenkins pasó a trabajar con otras estrellas, incluido Andrea Bocelli. No hubo guerra de palabras, ni entrevistas llenas de acusaciones. Solo silencio. Y en ese silencio, la respuesta fue lo suficientemente clara. Para André Rieu, no era una cuestión de talento. La voz de Jenkins nunca estuvo en duda. Se trataba de humildad, respeto y la capacidad de integrarse con los demás. Rieu construyó su carrera sobre la idea de que la música es alegría compartida, no un espectáculo de una sola persona. Una cantante que se enfocaba más en sí misma que en el grupo simplemente no encajaba en su visión. Eso no significaba que Jenkins estuviera en la lista negra o atacada. Continuó su exitosa carrera vendiendo millones de álbumes y ganando nuevos fans. Pero en el mundo de Rieu, fue dejada atrás silenciosamente. Años más tarde, cuando finalmente habló sobre los cantantes que lo habían decepcionado, el nombre de Jenkins surgió. No como un escándalo, sino como un ejemplo. Algunas voces son hermosas, dijo, pero si no pueden integrarse, rompen todo el asunto. Esas palabras explican por qué terminó la colaboración. No fue ira, no fue amargura, fue simplemente una cuestión de encaje. Para un maestro que dedicó su vida a la armonía, tanto en la música como en las personas, eso importaba más que cualquier otra cosa. Anna Netrebko. En 2011, André Rieu incorporó a Anna Netrebko a una de sus series de conciertos, y al principio parecía una combinación hecha en el cielo. Netrebko era una de las sopranos más célebres de su tiempo. Adorada en el mundo de la ópera por su voz impecable y su técnica casi perfecta, era conocida por su poder, su presencia en el escenario y el respeto que llevaba dondequiera que iba. Para Rieu, que siempre tuvo como objetivo llevar prestigio y belleza a sus espectáculos, su presencia era muy importante. Los fans estaban emocionados, los críticos observaban de cerca y parecía que podría ser una de esas colaboraciones de las que la gente hablaría durante años. Pero cuando comenzaron los ensayos, algo no se sentía bien. Rieu había construido toda su carrera sobre la emoción, sobre la creación de conciertos que hacían sonreír, reír y a veces incluso llorar a la gente. Su orquesta era como una familia, siempre tocando con calidez y unidad, atrayendo al público a un momento compartido de alegría. Netrebko, sin embargo, llegó con un estilo diferente. Su canto era técnicamente impecable. Cada nota aterrizaba exactamente donde debía, cada frase controlada con precisión. Pero el problema era que se sentía frío. Cantaba como una máquina, no como un alma, dijo Rieu a un amigo en el backstage. Esa sola línea capturó la brecha entre ellos. Para él, la música no se trataba solo de dar con las notas correctas. Se trataba de conectar con los corazones. Durante las actuaciones reales, el público también podía sentirlo. Los aplausos fueron fuertes,
pero más por respeto que por entusiasmo. La gente admiraba su voz, pero la calidez que generalmente llenaba los conciertos de Rieu no estaba allí. Los críticos también se dieron cuenta. Escribieron que el canto de Netrebko era hermoso, pero que faltaba la química con la orquesta, el brillo, la intimidad, la sensación de alegría que hacían especial un concierto de Rieu. Parecía distante. Para Rieu, que pasó décadas creando espectáculos que se sentían como una gran celebración de la vida, este era un problema que no podía ignorar. El equipo de Netrebko restó importancia a cualquier preocupación, diciendo que las diferencias de estilo eran solo elecciones artísticas y que su voz hablaba por sí sola. Desde su perspectiva, no necesitaba cambiar. Su técnica era suficiente. Pero para Rieu, no lo era. Quería pasión, no solo perfección. Quería una actuación que hiciera sentir a la gente algo profundo, no solo aplaudir cortésmente. En privado tomó una decisión. Esta asociación no iba a durar. Después de esa serie de conciertos, Netrebko nunca más fue invitada de regreso en silencio. No hubo drama, ni palabras duras intercambiadas, ni peleas públicas. Rieu no fue a la prensa, y Netrebko no se quejó. Fue simplemente un adiós silencioso. Años más tarde, cuando Rieu finalmente habló sobre los artistas que lo decepcionaron, su nombre surgió rápidamente. No por escándalo o mala sangre, sino porque representaba algo con lo que no podía trabajar. Brillantez técnica sin conexión emocional. Para Rieu, ese tipo de música creaba distancia, no unidad. Y la unidad lo era todo para él. Mirando hacia atrás, su choque no fue personal. Se trataba de visión. Netrebko venía del mundo de la ópera, donde la perfección y el control se celebran por encima de todo. Rieu venía del mundo de los valses, donde la emoción y la alegría son lo más importante. Sus caminos se cruzaron por un breve tiempo, pero simplemente eran demasiado diferentes. Los fans de Netrebko continuaron adorándola, y los fans de Rieu siguieron acudiendo en masa a sus conciertos. Pero juntos no pudieron crear la magia por la que era conocido. Y así, lo que comenzó como una colaboración prestigiosa terminó en silencio, recordada más por lo que le faltaba que por lo que dio. Sarah Brightman. Cuando André Rieu invitó a Sarah Brightman a unirse a él para una actuación, se suponía que sería algo emocionante. Quería sorprender a su público, traer una chispa fresca y tal vez llegar a multitudes más jóvenes que amaban la música clásica mezclada con un toque moderno. Brightman era la opción perfecta para ese experimento. Ya era una estrella mundial famosa por mezclar ópera con pop y había vendido millones de álbumes en todo el mundo. Conocida por su voz teatral y su dramática presencia en el escenario, no era alguien que simplemente cantaba los clásicos. Los reinventaba. Sobre el papel, esta colaboración tenía todo lo necesario para crear un espectáculo memorable. Pero una vez que comenzaron los ensayos, las diferencias entre sus estilos se volvieron imposibles de ignorar. Rieu siempre se ha tratado de tradición, elegancia y la sensación de unidad. Sus conciertos no son solo espectáculos, son experiencias donde la música se siente como una celebración compartida. Construyó su vida en torno a valses, como el Danubio Azul, tratándolos como tesoros que no deben ser alterados. Brightman llegó con un enfoque completamente diferente. Sugirió tomar el Danubio Azul, la joya de la corona del repertorio de Rieu,
y reimaginarlo con un ritmo moderno, capas electrónicas y visuales de fondo llamativas. Para Brightman, esto era innovación, dando nueva vida a algo familiar. Para Ryu y su orquesta, se sentía más como reescribir una obra maestra que no necesitaba ser arreglada. El ensayo fue tenso. Los músicos siguieron las instrucciones, pero la atmósfera cambió. Ryu se sentó en silencio mientras la versión de Brightman se desarrollaba. Más tarde, le dijo a un colega que eso no era fusión, era dilución. Sus palabras mostraron su decepción. Para él, mezclar estilos estaba bien siempre y cuando el alma de la música permaneciera intacta. Pero, en su opinión, la interpretación de Brightman despojó la gracia y la reemplazó con espectáculo. Cuando llegó la actuación real, la reacción fue mixta. Los fans más jóvenes en la audiencia vitorearon en voz alta, disfrutando del toque fresco. Lo vieron como audaz y moderno. Los fans más antiguos, sin embargo, se quedaron impactados. Habían venido esperando la elegancia familiar de los conciertos de Ryu, y en cambio, sintieron que estaban viendo un espectáculo pop. Los críticos estaban igual de divididos. Algunos lo elogiaron como creativo y audaz, mientras que otros acusaron a Ryu de vender sus raíces para llegar a nuevas audiencias. A través de todo esto, Ryu permaneció en silencio en público. Nunca insultó a Brightman. Nunca creó titulares con comentarios dramáticos. Esa no es su manera, pero su silencio fue revelador. No hubo una segunda actuación, ni un concierto de seguimiento, ni una futura colaboración. El equipo de Brightman, según los informes, sugirió más proyectos juntos, giras navideñas, nuevos duetos, incluso una serie de espectáculos cruzados, pero ninguna de esas ideas llegó a ninguna parte. Para Ryu, el experimento había terminado antes de que comenzara. El choque entre ellos no fue personal. No hubo ira ni palabras duras intercambiadas, solo un reconocimiento silencioso de que estaban caminando por caminos diferentes. Ryu valoraba la tradición, el equilibrio y el respeto por los clásicos. Brightman representaba el mundo del crossover, donde la ópera se encuentra con el pop, donde el espectáculo importa tanto como el sonido. Ambos tenían sus propios fans leales, y ambos tuvieron éxito a su manera, pero juntos simplemente no se mezclaron. Años más tarde, cuando Ryu reflexionó sobre los cantantes que lo habían decepcionado, el nombre de Brightman surgió rápidamente. No fue cruel en sus comentarios. Explicó: hay una diferencia entre traer algo nuevo y reescribir lo que no necesita ser arreglado. Esa línea resumió exactamente por qué falló la colaboración. Hayley Westenra. Cuando Hayley Westenra pisó por primera vez el escenario de André Rieu, con solo 17 años, fue como ver nacer a una joven estrella. Venía de Nueva Zelanda, tranquila y humilde, con una voz que la gente a menudo describía como angelical. Rieu vio algo especial en ella de inmediato. No solo le estaba ofreciendo un lugar como invitada en sus conciertos. Le estaba ofreciendo orientación, casi como un mentor para una hija. Con su orquesta Johann Strauss detrás de ella, el tono de soprano puro de Hayley flotó a través de los pasillos, ganando corazones rápidamente. La combinación parecía perfecta. Rieu con su calidez y visión teatral, y Westenra con su voz fresca e inocencia. Durante un tiempo, realmente funcionó. El público la adoraba, y los críticos elogiaron la colaboración. Era joven, talentosa y bajo el ala de Rieu,
Parecía que el mundo estaba listo para ella. Pero como con muchas estrellas brillantes, la fama comenzó a traer cambios. Para cuando Hayley cumplió 20 años, las cosas comenzaron a cambiar. Su nombre se estaba volviendo conocido fuera del círculo de Rio. Su equipo de gestión comenzó a presionar más, pidiendo una facturación en solitario en lugar de ser parte de un conjunto. Querían tarifas más altas, más libertad y más control creativo. Lo que había comenzado como una relación enriquecedora entre maestro y protegida, comenzó a sentirse más como una negociación comercial. Para Rio, que valoraba la confianza y la lealtad tanto como el talento, fue una decepción. Le había dado no solo una plataforma, sino un cuidado genuino. Y ahora sentía que se estaba alejando del vínculo que una vez había parecido tan fuerte. El verdadero punto de ruptura llegó en un concierto benéfico de UNICEF, algo profundamente personal para Ryu. Él mismo había organizado el evento, con el objetivo de utilizar la música para algo más grande que solo el entretenimiento. Hayley estaba programada para actuar, pero en el último minuto se retiró. No hubo una explicación cara a cara, ni una disculpa sincera, solo un mensaje cortés de su equipo diciendo que no podría asistir. Para Rio, eso no fue solo poco profesional. Fue una violación de la confianza. Más tarde admitió. Rompió más que un contrato. Rompió nuestra confianza. Esas palabras revelaron cuán personal era la decepción. No se trataba de dinero o fama. Se trataba de respeto, de cumplir tu palabra, especialmente para algo tan significativo como la caridad. Después de ese momento, Rio se retiró silenciosamente. No hubo una discusión pública, ni titulares feos, ni una pelea desarrollada en los medios, pero detrás de escena se volvió más cauteloso. La experiencia lo hizo desconfiar de ser mentor de jóvenes solistas. Había abierto su corazón una vez y se sintió decepcionado, así que decidió no arriesgarse tan fácilmente nuevamente. Para Hayley, su carrera continuó. Grabó álbumes, recorrió el mundo y construyó su propio séquito. Pero la conexión con Rio se había ido y nunca regresó a su escenario. Para los fans, la ausencia repentina generó preguntas. ¿Por qué no fue invitada de regreso? ¿Por qué terminó su colaboración tan repentinamente? El silencio contó la historia. A veces, las rupturas más profundas son las más silenciosas. Hoy, Hayley Weston Ra es recordada como una talentosa soprano que dejó su huella en el mundo del crossover clásico, mientras que Rio continúa llenando estadios con su orquesta. Sus caminos ya no se cruzan, pero su historia de corta duración aún resuena como un recordatorio de lo frágil que puede ser la confianza en el mundo de la música. Demostró que a veces las rupturas más difíciles no son causadas por la ira, sino por la decepción silenciosa. Andrea Bocelli. Cuando André Rieu invitó a Andrea Bocelli a encabezar un concierto especial al aire libre, se anunció como un evento único en la vida. Dos gigantes compartiendo un escenario, el rey de los valses y la voz de la ópera moderna. Los fans viajaron de todo el mundo y la prensa lo promocionó como histórico. Rieu imaginó la noche como un equilibrio perfecto. Su orquesta llevando la elegancia de Strauss, mientras que las arias de Bocelli añadían potencia emocional. Pero desde el momento en que comenzaron los ensayos, las cosas comenzaron a sentirse desiguales. El tiempo de actuación de Bocelli se hizo más largo. Lo que se suponía que era un set de 20 minutos se expandió silenciosamente a más canciones,
intros más largos e incluso historias personales entre los números. Ryu, siempre el profesional, se ajustó. Siempre lo había hecho. Pero en el fondo, comenzó a sentir hacia dónde iba esto. Cuando finalmente llegó la noche del concierto, la música en sí era rica y hermosa, pero el equilibrio se había ido. Los titulares de la mañana siguiente contaron la historia claramente. Fue la noche de Andrea Bocelli. Los periódicos publicaron su nombre en la portada. Las redes sociales se inundaron con clips de su voz elevándose, y las fotos casi siempre lo colocaban en el centro del escenario. Ryu, que había orquestado el evento, apenas fue mencionado. A pesar de ser el anfitrión y director, se había convertido en un acto secundario en su propio concierto. Para el público, parecía una colaboración perfecta, pero para aquellos más cercanos a Ryu, la decepción era obvia. Más tarde, reflexionó en silencio. Cuando una voz monopoliza el escenario, otras son silenciadas. Esas palabras revelaron lo que había sentido. Que la armonía por la que había trabajado tan duro había sido tragada por un foco abrumador. No hubo una pelea pública después. Ryu nunca acusó a Bocelli de robar el espectáculo. Y Bocelli nunca sugirió que hubiera tensión. Pero la verdad se vio en lo que no sucedió. No hubo un segundo concierto juntos, ni una gira de seguimiento, ni una reunión. Bocelli continuó como un ícono mundial, actuando como un acto en solitario con orquestas construidas completamente en torno a su horario. Ryu regresó a lo que mejor conocía, construyendo espectáculos donde ninguna estrella individual eclipsaba al resto. Para él, la belleza de sus conciertos siempre había estado en el compartir. La idea de que cada violinista, cada cantante, cada nota importaba por igual. Con Bocelli, es que ese equilibrio físico fue imposible. No era una cuestión de talento. La voz de Bocelli era legendaria. Era una cuestión de encaje. Años más tarde, cuando Ryu finalmente comenzó a hablar sobre los cantantes que lo habían decepcionado, el nombre de Bocelli surgió, no con ira, sino con honestidad. Explicó por qué la colaboración nunca se había repetido. «El escenario es lo suficientemente grande para todos», dijo. «Pero solo si recuerdas compartirlo». Ese fue el quid de la cuestión. Para Ryu, la orquesta no era solo un fondo, era el alma de la actuación. Cuando una estrella tomaba demasiado, el espíritu de unidad se rompía. Para cuando cumplió 75 años, Ryu parecía listo para compartir estas historias. No como chismes, sino como una forma de levantar un peso que había cargado durante décadas. Siempre había elegido el silencio, pensando que era dignidad. Pensé que el silencio era dignidad, admitió. Pero a veces el silencio es solo miedo. Durante años dejó que la gente creyera que todo detrás de la cortina era perfecto, cuando en verdad había habido decepciones, traiciones y oportunidades perdidas. La decepción con Hayley Westenra, las filtraciones a la prensa con Russell Watson, las batallas de ego con Carlos Marín, el eclipsamiento por Bocelli. Ninguna fue una pelea explosiva, pero cada una dejó una cicatriz. Cuando finalmente se sinceró, no fue con amargura, fue con alivio. No los llamó enemigos, los llamó oportunidades perdidas. Momentos que podrían haber sido hermosos, pero se derrumbaron debido al ego, el desequilibrio o la confianza rota. La noche con Bocelli sigue siendo inolvidable tanto por lo que dio como por lo que quitó. Para el público, fue magia.
para Ryo, fue un recordatorio. La música debe ser compartida o deja de ser armonía. Es por eso que, desde entonces, ha protegido su escenario con tanto cuidado, asegurándose de que cada voz y cada instrumento brillen juntos. Russell Watson llegó al mundo de André Rieu con una reputación que lo hizo instantáneamente simpático. Conocido en Gran Bretaña como el tenor del pueblo, era amado por su capacidad para moverse fácilmente entre la música clásica y el pop, y por su humilde origen de clase trabajadora, que lo hacía cercano a los fans de todos los días. Su voz era poderosa, su presencia cálida, y en la superficie parecía encajar de forma natural en los conciertos de Rieu, que se trataban de unir a las personas a través de la música. Al principio, las cosas fueron bien. Watson se unió a los ensayos, cantó sus partes con confianza y se mezcló bien con la orquesta Johann Strauss. El público respondió positivamente y parecía el comienzo de una sólida colaboración. Pero detrás de las sonrisas pulidas en el escenario, algo comenzaba a desmoronarse. Los primeros indicios llegaron en silencio. Pequeños detalles de los ensayos comenzaron a aparecer en la prensa. Pequeñas cosas como a qué hora ensayaba la orquesta o qué canciones se estaban probando para los espectáculos. Al principio Rieu no prestó mucha atención. Pensó que era una coincidencia o tal vez solo la prensa adivinando. Pero a medida que pasaban las semanas, las historias se volvieron más específicas. De repente, los tabloides informaban qué músicos estaban descontentos, qué ensayos se habían acortado, e incluso momentos en los que se decía que Rieu había reprendido a su equipo. Estas eran cosas que sucedían en privado, lejos del ojo público, y ahora estaban llegando a los titulares. Para Rieu, que protegía la atmósfera de su orquesta como una familia, esto era profundamente inquietante. Sus espectáculos dependían de la confianza y se suponía que el mundo, detrás del escenario, era sagrado. Finalmente, quedó claro que las filtraciones provenían de alguien cercano a Watson. Si fue el propio Watson o alguien en su círculo nunca se discutió abiertamente. Pero el daño estaba hecho. Rieu admitió más tarde que, para un director que veía a su orquesta como una familia, se sentía como una traición. Sus palabras capturaron el corazón del problema. No se trataba solo de chismes. Se trataba de confianza rota. Cuando los detalles privados del ensayo se convirtieron en pasto para los tabloides, la base misma de lo que Rieu había construido, un entorno seguro y unificado para sus músicos, se vio sacudida. Los músicos que estaban acostumbrados a confiar el uno en el otro, comenzaron a mirar por encima del hombro, preocupados por lo que podría terminar en los periódicos a continuación. La energía alegre que Rieu se esforzó tanto en crear comenzó a desvanecerse. Rieu manejó la situación a su manera habitual, en silencio. No hubo una discusión pública, ni un comunicado de prensa enojado, ni una disputa abierta. Pero una vez que terminó la gira, cortó silenciosamente los lazos con Watson. Su nombre fue eliminado de futuras alineaciones, y no hubo más invitaciones. Para Watson, fue un final repentino para lo que podría y haber sido una asociación fructífera. Para Rieu, fue un paso necesario para proteger la integridad de su orquesta. Valoraba la lealtad por encima de todo. Y una vez que esa lealtad fue cuestionada, no hubo vuelta atrás. Años más tarde, al reflexionar sobre el episodio, Rieu lo resumió con una línea simple pero poderosa. Cuando termina la música,
Todo lo que tenemos es confianza. Y una vez que eso se va, no hay bis. La historia de Russell Watson y André Rieu no se trataba de un choque de egos o desacuerdos musicales. Se trataba de algo más profundo. La sensación de seguridad y unidad que Rieu exigía para su orquesta. Es posible que Watson no haya tenido la intención de causar daño, y su reputación como el tenor del pueblo mostró que genuinamente se preocupaba por conectar con el público. Pero las filtraciones que vinieron de su lado dejaron a Rieu sintiéndose expuesto y decepcionado. Al final, ambos artistas continuaron por sus propios caminos exitosos. Watson luchó contra serios problemas de salud, reconstruyó su carrera y siguió actuando para los fans que admiraban su resistencia. Rieu, como siempre, llenó estadios en todo el mundo con su orquesta, protegiendo cuidadosamente la armonía, no solo de la música, sino de las personas que la hacían. Sus caminos nunca más se cruzaron, y la lección que Rieu sacó de ello fue una que llevó adelante. La música es poderosa, pero sin confianza, el escenario pierde su alma. Carlos Marín. Carlos Marín nunca fue del tipo que simplemente se desvanecía en el fondo. Como la voz poderosa de Il Divo, era conocido por su estilo dramático, su fuerza operística y una presencia en el escenario que podía llenar un estadio por sí sola. Tenía el aspecto, el carisma y la voz que lo hacían destacar incluso en un grupo de 4 cantantes de clase mundial. Entonces, cuando André Rieu decidió colaborar con Il Divo para una gira crossover europea, la emoción fue alta. Los fans imaginaron la rica mezcla vocal de Il Divo uniendo fuerzas con el sonido exuberante de la orquesta Johann Strauss de Rieu. Sobre el papel, era una combinación de ensueño. La ópera moderna se encuentra con la elegancia de los valses. Pero cuando comenzaron los ensayos, la realidad no coincidió con la expectativa. La primera señal de problemas no fueron discusiones ruidosas o enfrentamientos en los ensayos. Fue algo más sutil. La presencia del propio Carlos. Era magnético, demasiado magnético a veces. Mientras que los otros cantantes de Il Divo trabajaban para mezclarse con la orquesta, la voz y la energía de Carlos se impulsaban hacia adelante, llamando la atención. No solo estaba cantando su parte. Según fuentes internas, a veces ajustaba los tempos, modulaba, remodelaba las armonías e incluso comenzó a pedir solos que originalmente no formaban parte del programa. Para alguien como André Rieu, que construyó sus conciertos sobre el equilibrio y la unidad, este cambio era preocupante. Su orquesta funcionaba como una máquina cuidadosamente afinada donde cada instrumento, cada voz, tenía su lugar. De repente, sintió que el foco se estaba moviendo hacia una esquina del escenario. Un miembro del equipo recordó más tarde. Incluso la dinámica de grupo de Il Divo comenzó a cambiar a su alrededor. Esa declaración dice mucho. No era solo la orquesta de Rieu la que sentía el desequilibrio. Incluso dentro de Il Divo, la sensación de armonía comenzó a inclinarse bajo la presencia dominante de Carlos. Rieu, que había pasado décadas dominando el arte de equilibrar los egos con elegancia, comenzó a notar que la tensión se insinuaba. Las actuaciones ya no tenían el flujo fácil por el que era famoso. El tiempo se deslizó. La sinergia se rompió. Los conciertos todavía estaban pulidos, pero la magia, lo que hacía que un espectáculo de Rieu se sintiera como una celebración, ya no estaba allí. Para Rieu, la música siempre ha sido algo más que sonido. Se trata de emoción, equilibrio y conexión.
A menudo decía que su orquesta era como una familia y la trataba con el mismo cuidado. Entonces, cuando una colaboración interrumpió ese equilibrio, fue un factor decisivo. Los conciertos con Il Divo siguieron adelante, pero después de solo 3 espectáculos, se tomó una decisión en silencio. No hubo una caída pública, ni una salida dramática, ni palabras duras intercambiadas en entrevistas. Rieu simplemente desconectó la colaboración. Así como así, la asociación terminó. Carlos Marín volvió a hacer giras con Il Divo y André Rieu continuó construyendo su mundo de vals y maravillas. Es importante tener en cuenta que esto no fue odio personal. Rieu no puso a Carlos en la lista negra ni habló mal de él en público. La decepción no se trataba del talento de Carlos. Tenía una de las voces más fuertes en el canto crossover moderno. Se trataba de encaje. En el mundo de Rieu, ningún artista individual podía eclipsar a la orquesta. El todo siempre fue mayor que las partes. Carlos, con su impulso natural para dominar el escenario, simplemente no encajaba en esa filosofía. Años más tarde, Rieu reflexionó sobre la lección que aprendió de la experiencia. Algunos artistas no tocan contigo, dijo. Tocan sobre ti. Esa línea lo resume perfectamente. En un espectáculo construido sobre la armonía, una presencia dominante podría deshacerlo todo. Carlos Marín siguió siendo una estrella con Il Divo hasta su trágico fallecimiento en 2021, dejando atrás a millones de fans que adoraban su voz dominante. Rieu, por otro lado, aprendió a proteger el equilibrio de sus conciertos con más cuidado que nunca. Después de Il Divo, nunca más intentó colaboraciones a gran escala con grupos vocales. No se trataba de guardar rencor. Se trataba de asegurar la belleza y el equilibrio de la música que trabajó toda su vida para preservar.